Señor les bendiga a cada uno por nombre. Realmente nos encontramos con gozo los hermanos que estamos compartiendo, el poder llevar el consejo de la palabra una vez más a sus hogares. Esperamos sea de bendición y edificación para sus vidas. Hoy tengo el privilegio de compartir un tema o una prédica, la cual pues he puesto por nombre Arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Antes de iniciar con el tema, yo lo quiero invitar a quien me acompañe orando para pedirle al Señor la guianza de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy nos acercamos delante del trono de tu gracia y de misericordia, Señor, para pedirte que en esta oportunidad seas tú el que nos guíe hacia toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Que seas tú el que hable hacia tu pueblo, Señor, y que prepares el corazón de cada uno de ellos para recibir esa palabra con humildad y mansedumbre y que pueda rendir el fruto al cual tú envías esa semilla que es tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, anula toda mentalidad humana y que tú te glorifiques en todo lo que hagamos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Como les comentaba, ¿verdad? Vamos a hablar del tema arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Y nuestro texto base que vamos a utilizar se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Le voy a leer dos versiones. Primeramente la Dios habla hoy y luego la versión Reina Valera del 60. Dice la versión Dios habla hoy. Hablando Pablo a la iglesia de Cristo en Colosas, dice: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Versículo 7. Con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. La versión Reina Valera revisión del año 60 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén, amados hermanos. Es bien interesante, ¿verdad? Como Pablo, cada vez que escribe a las iglesias, en este caso a la iglesia que está en Colosas, ¿verdad? Cada vez que Pablo viene y le escribe también a la iglesia de Éfeso, a la de Filipos, Pablo siempre los exhorta. Pablo siempre los anima. Pablo, cuando había necesidad de llamarle la atención, lo hacía, como lo hacía con la iglesia de Corinto también. Sin embargo, podemos saber aquí de que Pablo, hablándole a la iglesia de Cristo en Colosenses, les hace ver la manera que deben o debían de vivir en Cristo y les exhorta en su comportamiento, ¿verdad? Inicia diciendo: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor. Yo quisiera preguntarle allá en casita: ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? ¿Usted ya tiene a Cristo en su corazón? Es precioso, ¿verdad? Porque muchos que no conocen del Señor hablan y dicen de que todos somos hijos de Dios, y eso es una mentira de parte del enemigo, el que quiere utilizar para distorsionar lo que la palabra del Señor dice. Todos somos creación por parte de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que a los que le recibieron, dice, ¿verdad? A los que le recibieron les dio la potestad, es decir, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y por eso le preguntaba a usted hace un momento: ¿usted ya recibió a Cristo en su corazón? Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, somos hermanos en la fe. Por un mismo sacrificio hecho en la cruz del Calvario, por un derramamiento de sangre, y ahora ya está Cristo en nuestro corazón. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, esta palabra es para usted y para mí. Por eso dice la palabra: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, ojo, mire cómo lo dice Pablo, habiendo ya recibido a Cristo como nuestro Señor
y suficiente y único Salvador, dice, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Y aquí me quiero detener un poco, ¿verdad? Porque muchas veces el creyente, dice la palabra del Señor, que por sus frutos se conoce al árbol. Cuando hablamos de frutos, hablamos de nuestras acciones, hablamos de cómo nos comportamos, cómo vivimos con la gente que no conoce del Señor, cómo vivimos allá afuera del templo. Y es ahí donde el creyente, el Hijo de Dios, tiene un verdadero reto, el comenzar a vivir lo que se escucha, lo que se lee a través de la palabra del Señor. Pablo dice, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Yo le decía a ustedes hace un momento, ¿verdad?, de cómo Pablo siempre exhortaba en el comportamiento de la iglesia, cómo nos conducimos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en ciertos lugares donde emplean trabajadores, hay ciertas cámaras, ¿verdad? Y el comportamiento de estas personas es diferente cuando hay cámaras a cuando no hay cámaras, ¿verdad? Cuando hay cámaras, pues saben que los están vigilando y pues tratan de hacer el trabajo lo mejor posible, tratan de actuar de la manera más correcta, ¿verdad? Pero cuando no hay cámaras, ya su actuar es diferente, su manera de comportarse es diferente, y esto no debe de ser así, porque realmente debemos de actuar estando o no estando las cámaras. Debemos de trabajar como para Dios, dice la palabra del Señor, y no como para el hombre. Por eso Pablo recalca esto, dice, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Y yo quiero que vayamos viendo algunos ejemplos de cómo es el comportamiento o cómo debemos de vivir como hijos de Dios. Y quiero que me acompañe allá en casita. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 17. Y dice, Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, ¿qué es lo que vamos a enseñar con nuestra manera de vivir? Por nuestros frutos, por nuestras acciones, ¿verdad? Una manera que como debemos de comportar es dando frutos dignos de arrepentimiento, dignos de nuestra conversión. Y eso es algo tan precioso porque es algo que internamente dentro de nosotros está pasando y que se va a evidenciar de manera externa. Déjeme explicarle. Nosotros podemos estar hablando bien bonito acerca del amor, pero si mis acciones hacia el prójimo, si mis acciones hacia las demás personas no van de acuerdo con lo que yo estoy hablando, ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Debemos de venir y predicar con nuestra manera de vivir. Ya sea que nos estén viendo o no nos estén viendo, el que sí lo ve todo es nuestro Padre Celestial. De Él nada se oculta. De Él nada se puede encubrir. Si nosotros vamos al lugar más recóndito, ahí está el Señor. Y lo dice en un libro de Salmos, hablando de la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Que no podemos escondernos de Él. Podemos escondernos del hombre. Podemos escondernos del ser humano, ¿verdad? Pero nuestro comportamiento siempre debe ser el mismo donde quiera que nosotros estemos. Vayamos ahí a Romanos capítulo 6, versículo 4. La carta a los Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahí rapidito en casita, Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es un proceso. Es un proceso, mis amados hermanos, porque la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Y es bien interesante porque en el Evangelio tiene que haber un sacrificio. El sacrificio mayor y perfecto ya lo hizo Cristo Jesús en el madero, allá en el Calvario.
Cuando Él estaba siendo crucificado, cuando Él estaba derramando hasta la última gota de sangre, Él estaba haciendo ese sacrificio perfecto. Sin embargo, la palabra del Señor habla también en el libro de Romanos que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Muchas corrientes religiosas pueden decir, ¿verdad?, que lo que Dios viene a buscar es el corazón y el cuerpo lo descuidamos, el cuerpo lo prestamos, por llamarlo así, a cosas que le desagradan al Señor. Y lo que realmente dice es que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio santo y agradable al Señor. Y un sacrificio es una muerte en vida, ¿verdad? Una muerte. Porque a la carne no le gusta, ¿verdad?, que nosotros comencemos a rendir las áreas que a nosotros nos agradan, pero que al Señor le desagradan. Entonces, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un renacer para nuestro Señor Dios Todopoderoso. El que nosotros vayamos cambiando. Si aquella persona tenía ciertos vicios, que en el nombre de Cristo Jesús, no por sus propias fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas claudicamos. Por nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos. De hecho, no podemos. La palabra del Señor es clara cuando dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir rindiendo las áreas que al Señor le desagrada. ¿Qué área tiene usted? ¿Qué área tengo yo? Cada uno tenemos ciertas áreas que debemos de rendirle al Señor. Y que el Señor sabe que muchas veces las aborrecemos, pero viene a ser como un ciclo que comienza y al poco tiempo quiere venir y tomar posesión. Entonces, cuando eso sucede, nosotros debemos de pedirle al Señor esa fortaleza. Debemos pedirle ese dominio propio para ya no proveer para los deseos de la carne, dice la palabra. Para ir menguando, para ir ayunando y que el viejo hombre con sus pasiones, con sus deseos, aquel hombre que es viciado, aquella vieja naturaleza, quiera tomar posesión. En el nombre de Cristo Jesús debe de sujetarse por medio del Espíritu Santo y comenzar a vivir en esa vida nueva. Por eso leíamos ahí en el libro de Romanos 6:4, porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que nosotros vivamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es precioso y lo vamos a hacer, como le decía, no con nuestras propias fuerzas. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 4, un poquito más adelante. Romanos 8:4 dice la palabra: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Hijo de Dios debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Un guía es aquel que lo lleva, que lo conduce. Un guía es aquel que le dice, mire, no pise por acá, mejor camine de este lado. Un guía es aquel que conoce el lugar. Y el Espíritu Santo conoce bien a nuestro espíritu y conoce bien el espíritu de lo que desea el Padre. Entonces, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando vayamos a tomar una decisión, debemos de pedirle en oración al Espíritu Santo que nos guíe a tomar la decisión correcta, que nos haga saber qué es la decisión importante, qué camino debemos de tomar. Y eso le estoy poniendo un ejemplo muy vano. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a hacer sentir, por ejemplo, para un discernimiento en cuanto a lo que es doctrina. Hoy por hoy se están moviendo muchas doctrinas erróneas. Y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, es el que nos guía hacia toda verdad. Cuando usted, por ejemplo, está viendo o reproduciendo un video ahí en su teléfono, en su televisor, o si está conectado,
es una Smart TV, por ejemplo, y usted está reproduciéndolo y ve de repente que la persona que está predicando predica algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, el mismo Espíritu Santo le va a redarguir a usted. El mismo Espíritu Santo le va a hacer sentir, le va a dar ese luzazo que no es de parte de Dios. Hay muchas doctrinas erróneas que se están levantando en estos últimos tiempos, y como hijos de Dios debemos de ser cuidadosos. Como hijos de Dios debemos de llevar todo a lo que es la palabra del Señor, porque realmente si queremos saber y conocer la verdad debemos de ir a las Escrituras. Es muy importante que nosotros como creyentes hagamos ese tiempo. Mire, yo sé que a veces estamos corriendo de un lado para otro, que no nos alcanza el tiempo muchas veces, pero yo le exhorto a que se proponga en su corazón, a que usted diga: Señor, hoy yo no me quiero ir a dormir si no he leído por lo menos 5 o 10 minutos tu palabra. Porque el Señor le quiere hablar, y le quiere hablar por medio de la palabra de Él. Entonces, ahí usted, cuando comienza a leer las Escrituras, usted va a comenzar, a lo mejor al inicio no le va a comprender mucho, y usted va a decir: pero es que yo no entiendo la palabra. Pero a medida que usted está orando, a medida que usted se está metiendo en la palabra, el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de usted. Cuando usted siente, comienza a comprender parte de las Escrituras. Cuando usted sienta, comienza a conocer parte de su Señor Dios Todopoderoso. Y eso le va a dar más inquietud. Entonces usted y yo debemos de ser guiados, como les mencionaba hace un momento, conforme al Espíritu Santo. Siempre hay en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13. Vamos a ir un poquito más adelante. Hablando Pablo siempre a la iglesia de Cristo en Roma, dice, le voy a leer el contexto del versículo 12 al 14, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y aquí es donde el punto central de por qué este pasaje dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra. Son tiempos finales que estamos viviendo. Hoy más que nunca la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Hoy más que nunca debemos, como dice la palabra del Señor, erguíos los lomos de vuestro entendimiento, erguíos nuestro rostro, erguíos el rostro porque en cualquier momento va a ser la parucía del Señor. Y nuestra redención como hijos de Dios se acerca. Y esa venida en secreto, esa venida en la que es en un abrir y cerrar de ojos, y la iglesia ya no va a estar. Y ya no se va a predicar la palabra. Entonces Pablo dice aquí: la noche está avanzada y se acerca el día. Mire, para aquel creyente que está buscando, para aquel creyente que está anhelando el estar con el amado, eso va a ser glorioso. No va a ser cualquier acontecimiento. Entonces, eso es lo que nosotros anhelamos y esperamos, que nuestro amado venga por su iglesia. Ahorita estamos en la etapa de novia, ¿verdad? Y nosotros debemos de venir y prepararnos como una novia ataviada para su esposo. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo cada uno? Porque al final es individual el evangelio. ¿Cómo allá en casita te estás preparando? Allá en la intimidad de tu casa, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando solamente tú y el Señor estás, y Él conoce realmente la intención, y Él conoce lo más profundo de tu corazón, lo estás esperando. ¿Estás anhelando que el Señor Jesucristo ya venga? Porque la palabra del Señor dice que va a ser como en los tiempos de Noé, dice, y como en los tiempos de Lot, ¿verdad?
Y Noé dice que se casaban y se daban en casamiento, y cada quien entretenido con sus quehaceres, con sus diferentes afanes, y no le prestaban mucho a lo que iba a acontecer. Igual con Lot. Igual allá en Sodoma y Gomorra. Cada persona estaba dándole placer a sus deseos pecaminosos. Y no tomaban en cuenta que el juicio ya venía. Juicio para aquel que no conoce del Señor. Juicio para aquel que no está bien con el Señor. Pero para aquel que está bien con el Señor, anhela que nuestro amado venga. Anhelamos que nuestro amado venga. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre preparándonos. Por eso el tema es arraigados y sobreedificados en Cristo, ¿verdad? Sigamos avanzando, hablando en Romanos 13:13, dice, ¿verdad? Andemos como de día honestamente. Honestamente, mire, si nosotros andamos honestamente, nos quieran levantar el chisme, la calumnia, es que al hermano lo vieron allá, el hermano hizo esto, no, le quieran levantar el chisme, la calumnia que quieran levantarle. Si usted está andando delante del Señor conforme a su voluntad y conforme al propósito del Señor, usted no tiene que preocuparse. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, no le va a hacer mella. Porque usted sabe que está caminando delante del Señor honestamente. Usted sabe que está conduciéndose delante del Señor o tratando de caminar conforme a la voluntad del Señor, porque realmente nos cuesta. Pero el Señor lo que ve es el esfuerzo. El Señor lo que ve es que queremos venir y agradarle a Él. Entonces dice aquí, ¿verdad? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Y aquí menciona parte de lo que es visible. La glotonería, la borrachera, la lujuria y la lascivia son pecados que son visibles. Sin embargo, también menciona un par de pecados que no son tan visibles: las contiendas, y dice, y la envidia. Envidia. Porque muchas veces se ven las cosas que son más visibles. Miramos a aquel pobre ser humano que padece de alcoholismo, lo miramos tirado en una banqueta, le decimos, pobre este borrachito no se levanta. No, pero también me habla de envidia. Y la envidia es un deseo que solamente está en nuestro corazón. Quizá no lo evidenciamos, quizá no es tan visible, pero que nuestro Señor Jesucristo sí lo conoce. Pero que nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu, sabe que hay envidia. Y es una cosa que tanto falla el uno como el otro, solo que una manera visible y otra manera no tan visible, pero de que ambas son pecados delante del Señor. Entonces dice la palabra que debemos de andar por la fe. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice la palabra del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Qué precioso el andar por medio de la fe. Una fe que inició, dice la palabra del Señor, por medio del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, el evangelio del Señor. Una fe que no da ni siquiera la estatura de un granito de mostaza, dice la palabra del Señor. Pero es interesante que esa fe es necesario ser probada. Esa fe que nos impulsa a seguirle buscando. Por fe es que nos acercamos a nuestro Señor Dios Todopoderoso por medio de Cristo Jesús. Por la fe creemos que Cristo Jesús fue al madero, que murió sí, pero que también resucitó al tercer día. Por esa fe que nos impulsa cada mañana a doblar rodillas y decirle, Señor, gracias porque hoy tu misericordia se ha extendido. Por esa fe en que nosotros oramos al finalizar el día y decimos, Señor, gracias porque tu fidelidad ha sido sobre nosotros y nos has bendecido con todo lo que necesitamos. Y aún no nos bendijera, nosotros debemos de darle gracias al Señor por todo. Esa fe que nos impulsa a reunirnos como iglesia en un mismo sentir. Esa fe que nos hace creer que Cristo viene en cualquier momento.
Esa fe que nos impulsa y que dice Hebreos 11:1 que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. ¿Y qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué esperamos? Esperamos el ser levantados en la parucía. ¿Qué esperamos? El venir y ser transformados los que estemos vivos y los que no estén vivos ser resucitados. Esa es la fe. Pero esa fe va a ser probada. Y dice la palabra que los metales perecederos como el oro y la plata es probado por medio de fuego. Imagínense la fe. Pero en todo este proceso en que la fe es probada, déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, usted no está solo, usted no está sola, porque Él prometió estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. La plata y el oro tienen un proceso, pero en medio de ese proceso siempre va a haber alguien que lo esté vigilando para que el proceso no cause daño. Y el Señor, en medio de todo el proceso que usted esté pasando, en esta oportunidad, déjenme decirle que el Señor está ahí siempre atento a usted y a mí. Entonces debemos de conducirnos por la fe. En segunda de Juan, vamos allá a segunda de Juan, capítulo 1, y vamos a ir al versículo 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es decir, andar en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Él dijo en la palabra del Señor, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Andar en Cristo Jesús. Aquel que anda en Cristo Jesús va a hablar verdad, va a decir verdad, porque en Cristo Jesús no hay mentira. Él es perfecto. Él es perfecto. Entonces, como nuestro modelo a seguir es Cristo, nosotros debemos de venir y andar también como Él anduvo. Así lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Debemos de vivir conforme Él vivió. Por eso en cada situación que estemos pasando, preguntémonos, ¿qué habría hecho nuestro Señor Jesucristo? Cuestionemos, especulemos un poquito. ¿Qué Señor? ¿Qué habría hecho tu Hijo Jesucristo? Y tomar ese punto de partida para tomar una decisión. Pero entrando a lo que hablamos en esta oportunidad, dice arraigados y sobreedificados en Cristo. Cuando nosotros vemos la palabra arraigado en el griego, significa hacer y tomar raíz, dice echar raíz figuradamente significa establecerse y estar firmes. Por eso le leía la versión Dios habla hoy. Por eso dice en el versículo 7, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él, es decir, en Cristo Jesús por medio de la fe. Por medio de la fe. El Evangelio de Cristo tiene que ser basado en Cristo Jesús. Porque si no está basado en Cristo Jesús, es un falso evangelio. Es un falso evangelio, es una doctrina errónea. Entonces, hablando de lo que es el ser arraigados, yo lo veía, hermano, como los dos cimientos que nos habla la Biblia. La Biblia lo habla ya en Mateo 7, capítulo 24, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 27, donde habla, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Esa casa estaba edificada, estaba construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahora te quiero preguntar, ¿dónde está fundada tu casa? ¿Dónde está fundada tu vida? Porque aquí habla de dos cimientos. Aquel cimiento que vino y como fundamento utilizó a Cristo Jesús. O como lo menciona
en la otra contraparte, donde habla aquel que fundó la casa sobre la arena. Por eso dice la palabra siempre ahí en el libro que estamos leyendo, Mateo 7, 24 al 27, dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ojo, y no las hace, es decir, no las practica, no las pone en obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí hay una gran diferencia. Cuando nuestra fe está basada en Cristo Jesús, venga lo que venga, dice la palabra del Señor que la diestra de su justicia es la que nos sostiene. Cuando nosotros venimos y decidimos poner a Cristo como esa roca principal, como esa piedra angular de nuestras vidas, no nos van a mover fácilmente. Van a haber etapas, periodos de escasez, periodos de enfermedad, periodos de cualquier tipo de problema que usted quiera ponerle el nombre, pero su fe va a estar basada en Cristo Jesús, que Él le dijo a usted que no lo iba a abandonar y que no lo iba a dejar todo, ningún día de su vida, y que iba a estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Que Él le dijo que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás va a ser añadido. Así de precioso es tener esa fe y esa certeza en Cristo Jesús. Pero cuando se pone la confianza, cuando se pone la fe en otra cosa que no sea Cristo Jesús, vas a claudicar y va a ser grande tu vida. Entonces, aquel que comenzó en el Evangelio a buscar del Señor y que puso su mirada en X o Y personaje, pero no la puso en Cristo Jesús, él no va a permanecer. Va a ser como aquel que construyó su casa en la arena. Que cuando hubieron problemas, que cuando hubo enfermedad, que cuando hubo escasez, como puso la mirada en X o Y personaje, esa casa dice que vinieron y dio con ímpetu, y esa casa se destruyó y fue grande su ruina. ¿En quién pones tu confianza? Aún no tenemos que poner nuestra confianza en nuestra autosuficiencia, en nuestra inteligencia, no en nuestra fuerza, no en nuestro empleo, sino que en Cristo Jesús. No es fácil, claro que no es fácil, hermano, porque se requiere valentía, se requiere realmente tener esa decisión de venir y adorar al Señor cuando uno está en medio de la prueba. Pero el Señor lo ha capacitado para que usted y yo podamos hacerlo. El Señor le ha dado la fuerza para que en medio de todo problema usted levante sus manos y diga que usted es victorioso y más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y usted lo es. Y usted lo es. Yo no sé lo que usted esté pasando, lo desconozco, el Señor sí lo sabe. Pero si usted se edifica y se enraiza y se abraza de la roca, un salmista nos ponía un ejemplo en una alabanza, como la palmera, ¿verdad?, que se doblegaba y parecía como que se iba a quebrar, pero luego se levantaba y se erguía nuevamente. Y así es como una figura en Cristo. A lo mejor el problema está fuerte, a lo mejor la enfermedad está fuerte, a lo mejor estás clamando y no se ve respuesta. No desista, siga clamando, que su fe esté puesta en Cristo Jesús. Tarde o temprano de Él vendrá la respuesta. Y si aún no viniera la respuesta, siga alabando a Cristo Jesús. Entonces, siguiendo con el mensaje, hablando de los dos cimientos, ¿verdad? Dice en Colosenses 1:23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Era lo que le decía, el estar fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es esa esperanza?
Cristo es tu esperanza. Que venga lo que venga, se levante lo que se levante, sigue buscando a Cristo Jesús. El hombre te puede fallar, la familia te puede fallar, tus conectas te pueden fallar, pero Cristo Jesús nunca te va a fallar. Él nunca te va a dar la espalda. La palabra dice que el corazón contrito y humillado jamás desprecia. Él se goza cuando nosotros venimos diciéndole: Señor, aquí estoy otra vez, Señor. Señor, hoy vengo tocando la puerta. Y Él dice en su palabra que al que le toca, se abre. Al que toca la puerta se le abre, dice. Solo tienes que venir, doblegar tus rodillas y decirle: Señor, aquí estoy otra vez. Señor, de nuevo soy yo. Entonces, también tenemos beneficios de estar arraigados en Cristo. Veamos Jeremías capítulo 17, versículo 8, y vamos a ir terminando. Jeremías 17, 8 dice: será como un árbol plantado. Mira qué precioso. Aquel que pone su confianza en Cristo Jesús, aquel que dice: Señor, hoy ya no quiero confiar en mi autosuficiencia, ya no quiero confiar en mi fuerza, quiero confiar y entregar toda mi voluntad a ti. Dice Jeremías 17, 8, que ese será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Hablábamos de que el estar arraigados, enraizarnos profundamente, según lo que habla la versión Dios habla hoy. Y dice que extiende sus raíces junto a la corriente y no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. Y mire, préstale atención, en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Porque dice la palabra del Señor que los que en Él confían jamás van a ser avergonzados. Es precioso confiar en Cristo. Es precioso venir y enraizarnos en Cristo Jesús. Porque aunque quizás haya escasez a nivel mundial, usted no va a tener escasez. Usted no va a padecer quizás lo que otros padezcan. A lo mejor le va a llegar, pero no lo va a padecer igual. Porque usted ha decidido poner su confianza en Cristo Jesús. Y aquí lo dice: y sus hojas estarán verdes, y en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. Ahora ya vamos terminando. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Vale la pena? Sí, amén, vale la pena. Porque de Cristo Jesús viene la recompensa. El trabajo que usted y yo hacemos para la obra del Señor, tarde o temprano, el Señor va a recompensar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Como conclusión, debemos de permanecer en Cristo, sobre edificando nuestra vida sobre la base principal que es Cristo Jesús. A ti, mi querido amigo, que estás en casita, a lo mejor por casualidad reprodujiste este video, te quiero decir que Cristo te ama. A lo mejor has estado buscando cómo saciar tu vida. Cristo es el agua que sacia tu alma. Te quiero invitar a que conozcas de Cristo Jesús. Que si ya has probado todo y todo te ha fallado, dice la alabanza, prueba a Cristo. Probad y ved que Dios es bueno, dice la palabra. Y a ti, mi querido hermano, que te alejaste de los caminos del Señor y quieres reconciliar con Él, hoy es el momento oportuno. Mañana puede ser demasiado tarde. Regresa al camino que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Incline su rostro ahí en casita. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por ese privilegio enorme de haber compartido tu santa palabra, Señor. Hoy bendigo tu vida, Padre Celestial, y gracias. Te ruego que por favor tu palabra haga lo que deba de hacer en cada uno de mis hermanos y especialmente en mi vida. Y en aquel que no te conoce,
Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, atráelo con lazos de misericordia y de amor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga, mi amado hermano.